El olor a fuego y aceite llena el aire. Entre las explosiones y los gritos de terror se oye el ruido de los engranajes. Un hombre sale corriendo de su casa solo para que un brazo metálico le agarre la pierna y le arrastre de vuelta a través de la puerta principal. SCP-001 deja un rastro de fragmentos de metal y piezas mecánicas en el suelo tras su destrucción. Las cadenas de hierro se balancean desde su forma. Los engranajes de hierro fundido giran en su interior. Una luz resplandeciente palpita en el centro de su cuerpo. SCP-001 está consumiendo todo lo que encuentra a su paso. Tras incorporar el chasis del camión a su ser, SCP-001 rueda de forma torpe hasta la siguiente casa. Arranca los canalones del lateral del edificio. Los residentes que viven en la zona huyen de su barrio. Todo ello con la esperanza de que la monstruosidad mecánica pase por encima de su casa para tener algo a lo que volver si consiguen salir con vida. Una sección del tren de aterrizaje del SCP-001 se desprende del cuerpo principal. Rueda por la calle consumiendo más y más material. La nueva entidad se asemeja a una columna vertebral y una caja torácica humanas. Se derrumba sin poder sostenerse. Las formaciones de las costillas se extienden para agarrar todo lo que está a su alcance. El material recién incorporado forma lo que solo puede describirse como una cabeza. La luz de las cuencas oculares se fija en los civiles cercanos. La criatura metálica recoge a las personas y las coloca dentro de su caja torácica de acero expuesta. Entonces se gira y ve a una mujer que intenta arrastrarse sin poder evitarlo. La criatura extiende un tentáculo con púas y lo envuelve alrededor del cuerpo de la mujer. La coloca dentro de la cavidad torácica. Momentos más tarde, una mano cortada cae de la entidad y en el suelo. El monstruo mecánico sigue recogiendo cuerpos y materiales, incorporándolos a su estructura. Un crecimiento comienza a expandirse lentamente en su espalda. Se vuelve tan grande que la criatura se cae y utiliza sus extremidades para meterse en una casa cercana. Se oye un crujido repugnante cuando el crecimiento estalla. De su interior emergen 3 criaturas humanoides parecidas a los civiles que el ente había consumido antes. Una mujer con cadenas que salen de su cuero cabelludo como rastas se aleja a trompicones. El segundo humanoide es un hombre con engranajes por extremidades. Examina los componentes similares a un reloj que han sido incorporados a su cuerpo y luego mira fijamente a la distancia. El tercer humanoide yace inmóvil en el suelo. No lo ha conseguido. Los 2 humanoides que funcionan miran atentamente a su creador. Por un momento no se mueven. Y luego, como si hubieran recibido órdenes telepáticamente, los humanoides mitad humanos, mitad máquinas se dan la vuelta y huyen del caos. Unas semanas antes de la masacre causada por lo que se designaría como SCP-001, la Fundación había estado en contacto con la Iniciativa Oculta Aliada. Había rumores de un objeto anómalo en México que era adorado por un grupo de personas que se identificaban como la Iglesia del Dios Roto. La información sobre la iglesia afirmaba que su deidad era una pequeña caja mecánica llena de engranajes y pistones. La caja tenía supuestamente habilidades sobrenaturales. Se decía que era capaz de comunicarse con los miembros de la Iglesia del Dios Roto telepáticamente. Los devotos adoraban la caja, siguiendo cualquier orden que les diera, y a cambio se llenaban de una emoción que solo podía describirse como divina. Mientras la Segunda Guerra Mundial hace estragos en Europa, la Fundación envía agentes a recuperar anomalías en México que podrían ayudar en el esfuerzo bélico. Mientras están allí, la fuerza de la Fundación se encarga de aprender más sobre la Iglesia del Dios Roto. También se les ordena que investiguen un pueblo cercano a La Paz en el que hay informes preocupantes sobre unas criaturas mecánicas anómalas que están causando el caos. Los agentes se abren paso a través de México recogiendo diversos objetos para llevarlos a las sedes de la Fundación en Estados Unidos. La unidad carga todas las anomalías que han recuperado en un tren con el plan de comprobar las historias de la anomalía mecánica de la que han oído hablar mientras se dirigen a la frontera con Estados Unidos. El tren se dirige hacia el norte por unos rieles oxidados. A las afueras de La Paz se encuentran con un tren averiado lleno de lo que parecen ser refugiados. Cuando la unidad de la Fundación va a investigar, encuentran a todos los refugiados repitiendo las mismas palabras una y otra vez, pero no las entienden. Los agentes de la Fundación se miran confundidos, hasta que uno de ellos traduce las palabras al inglés. Las palabras que los refugiados dicen una y otra vez son la máquina, the machine, the machine. El oficial al mando ordena a un escuadrón de agentes de la Fundación que suba por las vías para ver si pueden averiguar qué es lo que tiene tan asustados a los refugiados. Se dirigen hacia La Paz, desapareciendo en el horizonte. Al ponerse el sol, los agentes de la Fundación que quedan escuchan disparos en la distancia. Permanecen despiertos toda la noche, vigilantes, esperando a la brigada de exploración. Pero la mañana llega sin que nadie regrese. 3 días más tarde, las fuerzas de la Fundación siguen sin ver nada desde que se marchó la brigada de exploración. Entonces, mientras el sol se posa perezosamente en el cielo de la mañana,
Una figura solitaria es vista caminando por las vías hacia los trenes. Uno de los agentes de guardia hace sonar su silbato y señala a la figura. Un pelotón de agentes se precipita hacia la sombra de un hombre. Sus armas están levantadas, preparadas para cualquier cosa. La figura cae al suelo y comienza a arrastrarse por las vías. Los agentes alcanzan al hombre caído y descubren que se trata de uno de sus compañeros de escuadrón, que había sido enviado a las vías para investigar la paz varios días antes. El nombre del agente es DeMarco. Está cubierto de sangre. Su ropa está hecha jirones y ha perdido una bota. DeMarco está tumbado de espaldas con los agentes de la fundación a su alrededor, con los ojos muy abiertos y desorbitados. No deja de balbucear sobre un devorador de mundos. Como el resto de su escuadrón ha sido triturado y él es el único que ha salido vivo. Los agentes de la fundación llevan a DeMarco de vuelta a la base improvisada que crearon junto a los trenes. Tienen que encontrar una forma de poner el convoy en marcha de nuevo. Pero lo que sea que esté delante se ha llevado por delante a todo un escuadrón de la fundación. Tiene que ser algo anómalo, pero ¿qué podría ser? La unidad de agentes de la fundación se prepara para avanzar hacia la paz. Empiezan a cargar sus fusiles y comprueban la cantidad de munición y explosivos disponibles por si el proceso de contención se les va de las manos. Justo cuando están a punto de salir de la base, un convoy aparece en el horizonte. Se trata de una fuerza de la iniciativa oculta aliada que se prepara para atacar lo que sea que esté devastando la paz. La misión de esta organización no es asegurar, contener o proteger, sino destruir. La fundación puede estar en un aprieto en este caso, y la fuerza conjunta con la iniciativa oculta aliada puede ser la única manera de detener lo que ahora se conoce como SCP-001. Las fuerzas de la IOA y de la fundación se preparan para la batalla. Parten hacia la paz, y lo que encuentran les hace temblar de miedo. El SCP-001 ha consumido tanto material que tiene el tamaño de una montaña. Se mueve como un maremoto de destrucción mecánica, arrasando con los edificios y el paisaje que tiene debajo. Todo lo que pasa por encima de SCP-001 es consumido y añadido a su enorme cuerpo. SCP-001 comenzó como una pequeña caja mecánica con engranajes, pero ahora se ha transformado en una gigantesca máquina metálica de la muerte. La Iglesia del Dios Roto ha encontrado finalmente a su creador, ya que la pequeña entidad que una vez adoraron ha consumido a todos sus miembros. Su Dios es un monstruo que lo consume todo. Las fuerzas de la IOA y de la Fundación hacen todo lo posible para impedir que el SCP-001 continúe su reino de destrucción. Disparan una andanada tras otra de balas y explosivos contra la anomalía mecánica. Traen apoyo aéreo para intentar dañarlo desde el cielo, pero nada funciona. La IOA utiliza un artefacto en su poder para traer a SCP-001 a la costa del Océano Pacífico, donde se ha tendido una trampa para el supuesto dios. La monstruosa criatura mecánica se mueve lentamente hacia el agua. Consume coches, edificios y barcos abandonados a medida que se acerca a la costa. Incluso introduce grandes cantidades de tierra en su forma, haciendo que salgan llamas de su interior. El humo brota de las aberturas entre los distintos componentes mecánicos como un volcán antes de entrar en erupción. De repente, aparentemente de la nada, aparece en el cielo una enorme nube de color rojizo. A lo lejos se oyen las sirenas antiaéreas. La enorme nube comienza a palpitar. Los rayos atraviesan la niebla roja del cielo. Ahora se sitúa directamente sobre SCP-001. Desde el interior de la nube se puede ver una parte de una nave. Parece estar ligeramente dañada. La electricidad fluye sobre su casco. La nave en la gigantesca nube roja está clasificada como SCP-2399. La parte inferior de la nave comienza a brillar en azul aqua. Un haz de luz cegador es expulsado de SCP-2399, que penetra directamente hacia abajo y atraviesa SCP-001. Por un momento todo se queda quieto. El silencio es total. Entonces, como si SCP-001 tratara de alcanzar la nave por encima de ella, una protuberancia mecánica se extiende. Antes de que SCP-001 pueda agarrar la nave de arriba, se produce otro brillante destello de luz. SCP-2399 desaparece. Se oye el sonido de los engranajes rechinando desde el interior de SCP-001. Comienza a desprenderse de sus capas exteriores de metal. Entonces toda la estructura que era SCP-001 se derrumba en el agua y en la playa. Unos gigantescos engranajes caen del cielo. Partes de vehículos se incrustan en la arena. Cuando los agentes de la Fundación y de la IOA se acercan a los montones de chatarra y componentes mecánicos, ven que algunos de ellos siguen moviéndose.
Es como si una fuente de energía invisible siguiera pulsando a través de algunas de las máquinas. Los agentes de la Fundación celebran la destrucción de la gigantesca bestia mecánica, pero pocos saben que esta era solo una pieza de la entidad adorada como el Dios Roto. El Dios Los agentes Roto. de la Fundación recogen todas las piezas móviles que pueden. Encuentran engranajes que giran, poleas que se mueven y pistones que se disparan. A medida que las piezas se separan unas de otras y se alejan de los restos principales del SCP-001, dejan de moverse lentamente y se vuelven inactivas. Algunos de los artefactos recuperados fueron identificados como relacionados con la iglesia del Dios Roto. Estos artefactos se encuentran más cerca del centro de lo que fue una montaña del tamaño de SCP-001. Se recogen cientos de artefactos anómalos y se transportan a los emplazamientos de la Fundación SCP. Recoger las piezas rotas de SCP-001 es relativamente seguro. Sin embargo, algunos agentes se acercan demasiado a las piezas móviles más grandes, quedando atrapados en ellas y perdiendo una o dos partes del cuerpo. Pero la mayoría de los agentes proceden con cautela y sobreviven a la prueba de recogida con los brazos y las piernas aún pegados al cuerpo. Se envían equipos de buceo al agua para recuperar las piezas que se han hundido en el fondo del mar. Uno de los buzos es un lugareño de la zona. Se le contrata para que suba al corazón de la máquina, ya que es un buceador experimentado acostumbrado a bucear en apnea a grandes profundidades para recoger ostras del fondo de la bahía. El buzo entra en el agua y nada hacia las turbias profundidades. Asegura las correas alrededor del corazón del SCP-001 y tira con fuerza de la cuerda, como indicación a la superficie de que está listo para ser subido. El equipo de salvamento en la superficie comienza a tirar. Hay un segundo tirón ligero de la cuerda y luego se afloja. El equipo sigue tirando. Cuando consiguen sacar el corazón a la superficie, se horrorizan al ver lo que aparece con él. El cuerpo sin vida del buceador está enredado en las cuerdas. Su cabeza está aplastada entre dos piezas móviles del corazón. Parece como si él mismo hubiera metido la cabeza entre las placas de metal. El equipo de salvamento desenreda el cuerpo, lo saca de la cubierta y lo devuelve al océano. La caja mecánica que era el corazón de SCP-001 es descargada en la costa. Pero mientras la Fundación se prepara para trasladarla a una instalación de contención, el tiempo comienza a deteriorarse. Los vientos huracanados barren el agua y golpean la costa. El corazón es guardado en un almacén seguro hasta que pueda ser trasladado. Los habitantes del pueblo cercano se quejan de que oyen voces y de que les pica tanto la piel que prácticamente se la arrancan. Una vez pasada la tormenta, los agentes de la Fundación cargan el corazón en un barco. Será transportado a un lugar de la Fundación al otro lado de la frontera. El océano parece tranquilo y sereno. El barco de la Fundación desembarca y comienza su viaje hacia la costa. Poco después de iniciar su viaje, el barco se desvía lentamente de su rumbo. Es como si la tripulación hubiera dejado de atender sus puestos y la nave estuviera controlada por una mente propia. El barco de la Fundación se estrella y se hunde en algún lugar del Océano Pacífico, sin que nunca se le encuentre. Y lo que es más importante, el corazón del SCP-001 no llega al lugar de la Fundación. Años más tarde, un hombre está caminando por la playa. Escucha algo. Suena como si alguien golpeara un gran tambor al ritmo de los latidos del corazón. El hombre camina hacia el sonido. Algo le atrae hacia adelante, cada vez más cerca del latido. Camina y camina hasta que el latido se detiene. Se agacha y aparta la arena. Ve la esquina de una caja mecánica que sobresale de la arena blanca. El hombre escarba más y saca la pequeña caja. En su interior puede ver engranajes que giran y pistones que se disparan. Sostiene la caja cerca de su propio corazón. Parece que le habla. El hombre lleva la caja a la ciudad. Comienza a venerar la caja y pronto más y más gente de la zona se une a la nueva religión. Dejan de lado sus antiguas creencias y se centran en la poderosa entidad que contiene la caja. El dios no está muerto, al menos no todavía, pero las profecías de la iglesia del Dios Roto dicen que cuando se encuentre el corazón, el dios volverá a reunirse. Entonces el dios intacto destruirá a todas las demás falsas deidades, hasta que solo quede él. Ahora vaya a ver otra propuesta de SCP-001 Los Niños, o SCP-2935 o Muerte, para más historias de la Fundación SCP que tienes que ver para creer. Hay que ver para creer. El Dios Roto. Tiene un enorme lore la historia del Dios Roto. Me encanta todo esto. Continuemos.